of the tiger, Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez, otra semana más al canal de Character Artist Live. Entonces, bueno, como siempre vamos a empezar con los updates de cómo va todo. Lo primero, la figura coleccionable está guay porque está teniendo, está gustando en internet, ¿no? Y estoy súper contento con eso. Mickey, el autor del cómic, también la compartió en su Instagram y así, ha tenido, ¿sabes? He estado viendo los comentarios de la gente y le está gustando mucho. Así que estoy súper contento de, ¿sabes? De ver esa aceptación y de que la cosa puede ir bien y tirar para adelante. Luego ya la mandé a la empresa de China, como os comenté, y ya me han mandado los presupuestos de lo que me va a costar hacerla. ¿Sabes? No estoy seguro si haré la impresión con ellos todavía, porque la cosa es que en mi impresora seguramente no, porque es tan grande que tendría que cortarla en piezas muy pequeñas como para poder imprimirla, entonces no me va a compensar. Entonces lo más seguro es que sí, que lo haga todo con ellos. Sale un poco más caro imprimirla, pero también ellos se encargan de hacer los cortes en ZBrush para que todo quede bien y demás. Entonces es un trabajo también que me quitan a mí. Entonces seguramente ellos me harán todo. Me harán la impresión, luego me harán las copias, me la pintarán y me la mandarán directamente ya en las cajas y todo. O sea que estaría perfecto. Entonces ahora estoy a la espera de ver cuánto me cuesta el tema de las licencias del cómic para que sea como, pues eso, una figura licenciada, que no sea en plan pirateo chungo. Y espero que tener una respuesta esta semana. Y ya con eso, mi siguiente paso en este tema va a ser otra cosa nueva que voy a hacer que nunca he hecho, que me gustaría hacer una campaña de Kickstarter o de un crowdfunding de esto, no sé en qué plataforma. Si tenéis ideas, ¿sabes? Si me queréis recomendar cosas de estas o cómo hacerlo, estaría guay, ¿vale? Yo tengo varias ideas de que quiero ir poniendo en marcha para lanzarla. Entonces esta semana me gustaría dedicarme bastante a eso y tener la lista. Entonces, bueno, veremos cómo va. Bueno, nunca he hecho algo así, pero bueno, tengo varias ideas y varias cosas en mente que creo que pueden quedar guay para el Kickstarter y a ver qué tal va. Y luego cuando salga y eso, si me echáis una mano compartiendo y difundiéndolo, será perfecto. Más cosas, estaba trabajando un poco más en el Orco también, pero no mucho porque no he tenido mucho tiempo. Estoy con las copias. Hoy os voy a mandar a los que ganasteis el concurso, 1000 perdones. Porque ya sé que ha habido retraso, pero es que no me salía a hacer las copias. De hecho, si os fijáis atrás, veis ahí unas cosas rosas en el radiador, ¿vale? Esos son los moldes de la Samurai, porque no consigo sacar. Me están saliendo las cabezas y eso me están saliendo perfectas. La espada también me sale. Pero el cuerpo, todo el rato me da fallos, no sé por qué. Entonces esta creía que ya me iba a salir perfecta porque he corregido todo. Pero la parte de abajo, ¿sabes? Como que se ha quedado sin resina y no sé por qué, porque yo creía que lo había lleno del todo. Y luego la parte de arriba aquí se me ha roto también un poco. Pero por lo demás ha salido bien. Entonces he puesto otra vez si me sale y así. Si no mandaré porque tengo otra Samurai aquí. Entonces si no os mandaré esta y ya está. Además los 3 paquetes los tengo aquí preparados. Así que hoy salen vuestras miniaturas para vuestra casa. Van dos para España me parece. Sí, una en Valencia, otra en Palma de Mallorca y otra para Argentina. Así que, genial. Una cosa más lista. Más cosas. Vale. Y ya, bueno, pues eso es lo que estoy haciendo. Entonces, la idea que tengo es estos proyectos, tanto el Kickstarter del coleccionable, las miniaturas y todo esto, ¿sabes? Dejarlo zanjado para antes de empezar a trabajar. Por lo menos me gustaría dejar todos los proyectos resueltos. El enano mandé a hacer copias a una empresa en España con un chico de España. Entonces espero que le haya llegado ya. No estoy seguro si le ha llegado todavía la miniatura o no, pero me gustaría en breve poder tener las copias cuando empiece a hacerlas y empezar a venderlas
porque va a quedar chulo. La verdad que está guay el enano. Ah, y la pinté finalmente como bronce desgastado. Lo podéis ver aquí cómo ha quedado. Y la verdad que está guay. Nunca había hecho algo así tampoco, así que es la primera vez, con lo cual lógicamente no es perfecto ni mucho menos, pero para ser la primera vez estoy muy contento de poder tener una propia figura mía así pintada. La tengo ahí en mi estantería puesta, así que súper contento. Ok, entonces el enano lo tengo listo para que a ver si me empiezan a hacer las copias y todo eso. Ah, he empezado a darle caño a Unreal. Y por un lado, súper guapo, ¿vale? Porque ya, pues eso, controlo un poco la interfaz, me he metido en el editor de materiales y es genial. Es súper chulo, súper intuitivo. Me recuerda mucho, por ejemplo, el editor de materiales a lo que es Substance Designer, con el tema de todos los nodos, todas las opciones que tienes. Todo lo que puedes crear ahí es increíble. Entonces, por ese lado, súper bien, porque es muy intuitivo y realmente empezar es muy fácil. Lo que veo más complicado es que hay 1000 millones de cosas. ¿Sabes? Te pones a crear materiales y hay 1000 millones de parámetros. Entonces ya he estado viendo tutoriales, me he visto la primera serie de los tutoriales de Unreal de los materiales. Entonces sé cómo crear materiales, pero ahora viene lo chungo que es cómo crear materiales guapos, ¿no? Y tema de iluminación, eso sí que todavía no controlo nada. Entonces esta semana me gustaría empezar a controlar un poco la iluminación y todo esto. Y una vez, ya sabes, me sienta un poco cómodo, sabes, me vea que controlo un poco más, sí que empezaré a hacer algunos tutoriales de ese tema también. Hoy, en vez de hacer tutorial del Orcono, porque llevamos ya unas cuantas semanas, he pensado que sería interesante, os voy a hablar del workflow que he seguido para hacer el coleccionable de esto y poder hacer el render en Substance y todo eso. Entonces espero, sabes, que os sirva y que podáis sacar algunos tips y algunas cosas que a lo mejor no sabíais. O que veáis simplemente el proceso si os interesa de cómo he llegado a ese render final. ¿Ok? Entonces vamos a ir a ello. Eso es. Ok, entonces mirad. Yo en la anterior vez ya tenía esto esculpido y lo tenía posado. El problema que vi con eso es que iba a ser un poco rollo para hacer la topología estando posado y luego meter detalles y demás. Entonces lo que decidí hacer es venirme un paso atrás, ¿no? A esta que está sin posar ni nada, lo que sería la escultura básica. Y le hice unas retopologías relativamente rápidas, porque la cosa es que yo ya tenía algunas cosas con retopología, como los brazos, la armadura. Había varias cosas porque en un tiempo pensé en hacerlo en videojuego, pero al final no lo hice. Entonces aproveché esas estructuras de polígonos que ya tenía hechas y las traje aquí y le proyecté encima. Entonces en este, por ejemplo, está sin topologías. Pero en este siguiente, eso es. Aquí ya, si os fijáis, traje unas topologías muy sencillas. Aquí en los brazos también, las manos, los guantes. ¿Ok? El pantalón. Entonces lo puse, por así decirlo, todo en low. ¿Cómo lo fui haciendo? Pues simplemente haciendo las topologías, las que tenía hechas las traje, otras las hice directamente con el ZRemesher. Y pensar que en este proyecto no va a ser para animación ni nada por el estilo. Simplemente lo que sí quería es tener unas retopologías para que yo luego pueda exportarlas a Substance Painter y ahí trabajar las texturas, ¿vale? Entonces necesito una topología que yo pueda abrirle la UV y no me explote el programa. Y luego poder exportarla y trabajar en Substance Painter sin que explote Substance Painter también. Este es el tema por el cual decidí hacer las topologías, ¿ok? Y en gran parte, ¿sabéis? Porque habría algunos que podríais pensar, joder, ¿por qué no lo pintas en ZBrush y ya está? Lo podría haber pintado en ZBrush directamente y haberlo renderizado en Keyshot, ¿vale? Es una opción que me planteé. Pero pensé que me iba a quedar mejor resultado trabajando en el Substance, ¿vale? Porque en Substance yo lo controlo bastante, entonces puedo hacer muchas chorradillas con los materiales, las texturas, la suciedad, todo ese rollo que a mí me gusta hacer en Substance. Sin embargo, hacerlo directamente aquí en ZBrush me habría costado mucho, ¿no? Entonces barajé las dos opciones y cogí la que me iba a costar más tiempo, que es hacer la retopología, UVs, exportar a Substance, todo el rollo. Me costaría más tiempo, pero sabía que al final merecería la pena porque la calidad sería superior, la calidad del render, ¿no? Entonces esa fue una de las cosas por las que me decanté,
por esta opción, ¿no? Muy bien. Entonces, pues eso, como os digo, aquí si os fijáis ya está todo con sus topologías. Esta es bastante alta, pero me da igual, porque lo que no quería era perder, ¿sabes?, el detalle de las puntas y todo eso. Entonces necesitaba hacerla a un esto más alto que, por ejemplo, la cabeza, que está súper baja. Esta la hice a mano, hace tiempo, no ahora, sino que ya la tenía hecha. Ok, y la pistola, hice esto, que es súper densa, pero es que si no la hacía densa era un rollo. Entonces, porque como tenía tantas piezas, de hecho esta ni siquiera es la pistola final, esta no es la que he usado. Entonces ahora vais a ir viendo. Entonces este es cuando ya hice la topología de todas las cosas básicas, ¿ok? Una vez hecho esto también les abrí las Vs, ¿no? Entonces sí, voy aquí VMap, vale, este no tiene todavía las Vs, voy a ver si avanzo uno más. Bueno, de hecho voy a avanzar al... Y también otra cosa que quiero que os fijéis es que aquí en este punto las cosas están como muy poco detalladas, ¿vale? No tiene texturas los objetos, son como muy sencillos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que yo quería hacer en este proceso era dar textura, ¿no? Porque lo voy a imprimir a un tamaño que va a ser de abajo, de lo que es la base a la cabeza, va a ser unos 35 centímetros, ¿no? Entonces es como, va a ser como una cosa así. Con lo cual a ese tamaño, ¿sabes? Iba a ser mucho más interesante si puedo meter texturas a las cosas, viendo, ¿sabes?, cómo hacen los de Sideshow, los de Hot Toys y todos estos. O sea, siempre le meten como texturas en el modelo esculpido, ¿no? Entonces yo quería hacer esto también. Aquí. Vale. Entonces aquí ya es cuando lo pasé a lo que es la pose, pero está todavía sin texturas. Y le metí también más detalles a todo el tema del arma porque estaba muy simple, ¿no? Entonces le metí más cosas para que mole más cuando esté impreso y tenga más vida. Si no se quedaba un poco sosuna. Vale, y aquí pues eso, poco a poco empecé a meter un poco de... Joder, un segundo, se ha petado, ahora vuelvo. Ok, estoy aquí otra vez. Entonces, como os decía, aquí ya empecé a detallar. Entonces sí, le he metido como un poco más de detalles en algunas zonas, le empecé a meter todo el tema este de las costuras. Entonces, en general, los detalles que he ido metiendo son un poco exagerados, ¿vale? Pero esa es la idea, porque sé que al ser impresos no se van a notar tanto y necesito que sean un poco más grandes de lo que a lo mejor los haría si no fuese para imprimir, ¿ok? Igual que esto, ¿sabes? Se marcan mucho las líneas, porque quiero que cuando se imprima se note todo bien. Y aquí empecé a cambiar la base, si os fijáis. Entonces me creé otra base distinta. Pero el rollo este de Jolly Roger y esto, entonces al final lo que decidí es hacer una fusión de las dos. Y cogí y utilicé este suelo dentro de lo que es esta plataforma. Ok, entonces quité este interior que no me acaba de convencer, que era un poco falso para mi gusto. Y le metí un suelo como un poco más real. También un poco rollo futurista y como un poco como con cosas rotas y así. No, para dar esa sensación de que está caminando en medio de... Pues como de la guerra, ¿no? Podríamos decir. Entonces al final hice una fusión de ambas cosas. Ok. Y vamos ya a lo que será el modelo final. Entonces lo voy a poner en alta. Ahí, eso es. A ver si no explota todo. Ah. Y aquí ya podéis ver que todos los objetos ya les he metido textura, ¿no? Entonces ya veis que es un poco exagerada. Entonces tiene sus costuras, las cosas. Oh, esto está sin hacer todavía. Esto tengo que hacer. Creía que lo había hecho, pero no. El pantalón le he metido esa textura, ¿sabes? Como de ese tipo de tela un poco gruesa, era la idea. Esto tiene como cuero, los guantes también como de cuero. ¿Vale? El rollo este del jersey, de la camiseta, perdón, y demás. ¿Ok? Entonces, esta era un poco la idea de lo que yo quería conseguir. También, si os fijáis, respecto a al antiguo Sculpt, cambié la pose de la mano, le puse la mano cerrada en vez de abierta. Porque creo que le daba como más fuerza, ¿no? Además, en el cómic sale así con la mano cerrada, ¿no? Entonces, preferí ceñirme un poco más a todo eso. ¿Ok? Y aquí en este punto, pues ya básicamente tenía todo listo.
Tengo los modelos en low con sus UVs. De hecho, ahora si bajo, voy a bajar todas las subdivisiones para que veáis cómo está en low. Que no es super low ni está perfecto, pero era más que suficiente para poder trabajar con UVs y demás. Entonces muchas UVs las hice aquí dentro. De hecho, creo que todas las UVs las hice aquí dentro del propio ZBrush con el UV Master. Y así fue un proceso bastante rápido, ¿no? Entonces lo que hice fue hacer poligrupos para que me separara las UVs por donde yo quería, ¿vale? Y eso es básicamente todo lo que... Entonces si os fijáis, por ejemplo, si queréis ver cómo es la V de la bota, ¿vale? Básicamente es así. Tengo las suelas por un lado, esto es la parte de arriba de la bota y luego lo que es el cuero, ¿vale? Y así se hacía todo más fácil y lo hice muy rápido el proceso, ¿ok? Entonces aquí ya tengo todo en low con sus UVs. El siguiente paso fue exportar todo esto a Max. Ok, y aquí tengo el modelo tal y como lo exporté a Max. Entonces fijaros, diréis, joder, pero si lo tenías mucho más low. Lo tenía más low, lo que pasa es que una de las cosas que quería mantener es todo el detalle, ¿no? Si lo exporto muy low, no va a funcionar. Entonces exporté todo en bastante high. Y una de mis preocupaciones era si Substance iba a ser capaz de aguantar este nivel de poligonaje, ¿no? Porque tiene un montón de polígonos por todas partes. Pero era importante, ¿sabes? Que pareciera un render de un juguete. No quería para nada que tuviera un aspecto low poly. Y quería, sobre todo, mantener todo el detalle que pudiese. Pero al mismo tiempo no quería volverme loco usando desplazamientos, que son un rollazo de usar. Quería usar normal maps, ¿no? Porque es lo que tiene Substance, que trabaja súper bien con todos los normal maps y demás. Entonces, pues eso, es una especie de workflow adaptado de los workflows distintos que conozco, ¿sabes? Para este proyecto específico, ¿no? Para cualquier otro proyecto esto sería un desastre, pero para esto era buscar la forma más rápida de conseguir un resultado de mucha calidad, ¿no? Y para eso, pues eso, mezclé todo lo que se me ocurría para conseguirlo lo más rápido posible. Entonces me exporté, como veis, todo en alta. Y aquí ya todo tiene sus Vs y demás. El próximo paso que seguí fue unir los objetos que iban a tener las Vs en el mismo cuadrante. No quería tener 100 pares de Vs, una por cada objeto, ¿vale? Sobre todo porque ralentiza el trabajo, no por otra cosa. Se podría hacer así perfectamente, pero yo sabía que uniéndolo todo iba a ser todo más rápido y más sencillo y más controlado, ¿no? Para mí. Entonces básicamente fui uniendo objetos que luego iba a hacerles el bake en conjunto, ¿no? Entonces, por un lado tenía esa parte, lo que es pantalón y camiseta. Luego tenía estos objetos. Y una cosa que hice fue... No me quería volver loco con todo esto, porque ya veis que son un huevo de cosas. Entonces todas estas cosas pequeñas y pequeños detalles, las cremalleras, los cordones, o sea, todas las cositas estas, las puse todas juntas, ¿no? Y simplemente, como lo había abierto en ZBrush, que lo hace automáticamente y me abre todo como sea, lo puse todo junto y lo puse aquí automáticamente, ¿vale? Con el pack UVs, ¡pum! Me puso todo ahí dentro. Luego no sé si ajuste alguna cosa para que quedase bien y listo. ¿Ok? Entonces todo este proceso también fue relativamente rápido. Entonces hubo cosas que no bakeé. Por ejemplo, estas cosas no las bakeé porque al final son detalles muy pequeños y no tenía sentido bakearlo con el high poly porque no tenía más detalle el high poly que esto, ¿no? Entonces hay cosas que bakeé como esto, todos estos objetos, el cuerpo. Todo esto sí bakeé, ¿no? Pero... Luego esta parte de lo que es el cinturón, me parece que no. Sí, el cinturón sí, esto sí. De hecho lo dejé aparte. Eso es, los dejé aparte y sí que los bakeé porque le había metido material de cuero, ¿no? Entonces esto con las botas es una sola pieza también. Eso es. ¿Ok? Y así ya tenía esto listo para pasarlo a Substance Painter. Esto lo traje luego, de hecho texturé el modelo sin la base ni nada, ¿no? Porque estaba ansioso y quería llevármelo cuanto antes para ver cómo podía quedar. Y luego le añadí la base y esto, ¿vale? Con esta parte de atrás me volví un poco loco.
porque me daba fallo todo el rato, ¿vale? No conseguía meterlo. Al final hice un nuevo ZRemesher, no sé qué, no sé cuántos, lo arreglé y al final lo metí. Entonces, básicamente lo que hice, el siguiente paso fue hacer el bake de las distintas partes con sus respectivos high polys, en el caso de que lo estuviese, y lo siguiente ya es pasar el modelo a Substance Painter y pintar. ¿Ok? Y aquí estamos ya en Substance Painter. Tengo todo junto, como os digo, al principio cuando empecé no tenía lo que es el fondo. O sea, lo tenía básicamente sin ojos. Sin la base también. Vale, lo tendría así, una cosa así. Y así es más o menos como empecé a pintarlo. Entonces, bueno, pues el workflow que uso es el que utilizo siempre, ¿no? Pues básicamente voy por partes. Entonces, por ejemplo, si vamos al arma, el arma es relativamente sencilla, ¿vale? Porque al final le metí básicamente un material. ¿Ok? De metal, ¿sabes? No quería volverme loco. Y sí que han cambiado un poquito esto para que fuese un poco más como plasticoso. Pero en general es bastante sencilla, ¿no? Entonces, básicamente, pues fui parte por parte texturando las zonas. Vale, una de las cosas que tenía también en cuenta a la hora de mezclar no es que los materiales que fuese a utilizar fueran parecidos, ¿no? Entonces, si os fijáis, las botas con los cinturones es todo cuero. Entonces, esto me va a hacer que sea más sencillo el poder ir trabajando, ¿no? Porque estoy trabajando un poco en general lo mismo. A ver que se está cargando. Aunque la iluminación que vemos ahora es como muy blanca, pero es porque es la iluminación que fijé luego para el render final. Por eso no la quiero cambiar, porque si cambio esta iluminación ahora, cambiaré el render. Entonces lo hice con una iluminación más suave, ¿vale? No tenía tanta intensidad como esta. Y entonces me permitía ver mejor los colores, ¿no? En esta se ve todo muy blanquecino. Y además tengo activados todos los post effects. Eso es. Por eso se ve todavía un poco más exagerado todo. ¿Vale? Pero ya veis, entonces esta es un poco la idea de cómo fui trabajando cada cosa por partes. Luego si nos vamos aquí a la cabeza y los brazos, pues un poco lo mismo. Entonces, intenté hacer un texturado de piel que pareciera piel, lógicamente, pero sí que le di un toque, le quería dar un toque exagerado y con un toque estilizado cartoon, ¿no? ¿Sabes? Porque es un personaje tan exagerado y tan así que me interesaba mucho, ¿sabes? El remarcar las facciones, ¿no? Por eso, si os fijáis, tiene como muchos tonos morados, los rojos, ¿sabes? Está todo como un poco más marcado de lo que sería una persona normal. Pero está hecho un poco a propósito, ¿no? Porque quiero que, ¿sabes? Que resalte esos cambios de tonalidad según las zonas en las que nos encontramos. Ok, luego la sangre. Básicamente está hecha con alfas. Tengo aquí unos cuantos alfas que son como splats de sangre y cosas así. Entonces, por ejemplo, aquí veis ahí abajo. Entonces aquí tengo varios, tengo algunos más por aquí debajo. Entonces quería tener ese rollo, ¿no? Al principio los hice como más pequeños, pero mi mujer me dijo que no se entendía lo que era. Así que los hice un poco más exagerados. Ok. Y más o menos eso es un poco pues, todo el proceso, ¿no? Aquí ya veis, quería darle un toque de suelo como metálico. Con las cosas rotas, las barras y demás. Y luego esto quería que fuera como, ¿sabes? Un óxido. Como más, pues eso, viejo, desgastado. ¿Sabes? Un poco, no sé, en la estética, ¿no? De lo que veo en los cómics y de lo que me inspira de esos cómics ese estilo, ¿no? Las letras las puse un poco más doradas para que resalten de lo que es el fondo. Y luego fijaros, ¿no? El panel este, ¿no? Que algunos me habéis preguntado en YouTube, ¿qué era esto?
se va a ir a un fondo. Es simplemente esto, lo hice hace tiempo en Marvelous Designer, ¿no? Y es, pues eso, puse una tela que se proyectara sobre un par de planos y conseguí esto. Aparte de esto, luego yo lo que he hecho a eso ha sido meterle muchas más arrugas como secundarias, simplemente con el material, ¿vale? No me quería volver loco en ZBrush haciéndolo, así que lo hice de la manera fácil, ¿no? Sabía que todo el fondo iba a ser desenfocado, ¿no? Para darle ese efecto de que es una figura y estamos haciendo una foto a la figura y el fondo se ve desenfocado, entonces tampoco me quería volver loco. Pero si vamos aquí al mantel, todos estos folds pequeños individuales, que básicamente son con Normal Map, ¿vale? Están metidos en la textura, ¿no? Es un poco el poder de Substance Painter, de todas las cosas que se pueden hacer aquí dentro, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, desactivo aquí los folds, esto es básicamente mi tela. Ya veis que es súper sencilla. Sí que le quería dar el detalle este de que parezca tela. Pero luego, metiéndole el rollo de los folds, le da un rollo mucho más guapo, ¿no? Sobre todo viéndolo así en estas perspectivas más cercanas y así, va a hacer que quede mucho más real. Si no, quedaba muy soso, ¿no? Demasiado sencillo. A ver si esto guarda. Ok. Y, a ver, mi plan inicial, cuando empecé a hacer este proceso y lo que yo tenía en mente de hacer, era, una vez tenía las texturas aquí listas en Substance, iba a exportarlo y renderizarlo en VRay, ¿no? Porque yo VRay controlo bastante. Aunque nunca lo he usado en combinación con Substance Painter, con lo cual estaba un poco de a ver cuánto me va a costar, ¿no? Pillarle el punto. La cosa es que empecé a probar aquí E-Ray, ¿no? Entonces si vais aquí a Mode, ya sabéis que estáis en Painting, en modo normal de pintar, pero podéis ir a modo de render en E-Ray. Entonces en el momento en que yo le doy, me lleva a lo que es el motor de render. Y la verdad que simplemente por hacer pruebas, por ver cómo podría quedar luego en VRay, empecé a mirarlo ahí y me dejó tan sorprendido la calidad que me estaba dando simplemente con esas pruebas que dije, joder, pues igual me compensa renderizarlo aquí dentro, ¿no? Fue entonces cuando dije, pues me voy a traer el fondo, me voy a traer la base, me voy a traer todo aquí y así voy a intentar renderizarlo todo aquí dentro, unido. Y ahí es cuando ya metí toda la escena. Espero que esto luego, porque ¿sabes? Se va como ralentizando todo, no sé si se parará el vídeo o no, espero que no. Ok, aquí estamos. Vale, entonces ya veis que ahora se ve todo desenfocado. Porque una de las cosas más importantes, al menos que yo suelo intentar tener en cuenta cuando renderizo, es el tema de todo esto, del desenfoque de campo, ¿no? Es una cosa que parece una chorrada, pero jugando con eso es cuando consigues que una cosa parezca real. Es increíble. Entonces, es muchas veces, esto da la diferencia de que parezca 3D o que parezca real. Entonces, en este caso, mi intención era hacer un render lo más real posible para que en China pudieran tener una idea exacta, lo más exacta y aproximada posible a lo que yo quiero que sea el modelo. ¿Ok? Real. Entonces era importante intentar conseguir esto, ¿no? Y aquí está ahora sin los efectos. Entonces, de hecho, lo que voy a hacer es desactivar el desenfoque de campo. Ya veréis cómo cambia un montón. Pero así va a ser más fácil para poder verlo todo. Ahí está. Y voy a activar los post effects. Ahora echamos un ojo a las cosas que he metido. Ok, entonces mirad, yo nunca había jugado con esto, la verdad, pero ha sido una grata sorpresa. Entonces básicamente tienes todo lo mismo que tienes en Substance Painter. Entonces puedes aquí cambiar el fondo que quieres. Yo en este caso utilicé Studio 5 porque quería que fuese un render de estudio. Entonces estos que hay por aquí, en este caso utilicé este. Al final son como luces principales y luego una luz de arriba blanca. Entonces hice varias pruebas con varios hasta que encontré uno que me gustaba cómo iba quedando, ¿no? Luego aquí puedes controlar la exposición que tienen.
O sea, cuánto ilumina, básicamente. Y aquí puedes controlar la rotación o lo puedes hacer también con el Shift y girando, ¿vale? Con el botón derecho y el Shift. Y entonces puedes girar la iluminación para que vaya cambiando, ¿veis? Entonces ahora la tenía, por ejemplo, la luz principal estaba más atrás. Entonces girándolo un poco está iluminando más esta zona, ¿vale? Y queda mucho mejor. Entonces es muy fácil jugar con eso. La cosa es que no puedes meter luces extras, creo, al menos que yo sepa. Entonces tienes que jugar con estos mapas que tienes aquí y con la exposición del environment y rotándolo hasta conseguir algo que sea como lo que tú estás pensando, ¿no? Básicamente. Luego más cosas aquí. El dome, esto no le puse nada. Esto es el fondo, ¿vale? Al principio, los primeros renders que hice, de hecho, no tenía el fondo este porque estaba haciendo las pruebas y viendo cómo quedaba y simplemente lo hice con un fondo plano, ¿no? Entonces puedes utilizar el fondo de la foto o puedes decir, utilízame un color plano. Y aquí tú lo eliges, ¿ok? Y aquí activas si quieres que tenga suelo o no. Y puedes controlar dónde está el suelo, si más arriba o más abajo y demás. O sea que esto es muy cómodo. Si quieres hacer un render sin nada, pero que parezca que está puesto en el suelo, lo puedes hacer también con esta parte de aquí. Cámara settings, ¿vale? Esto es una de las cosas importantes porque es, como os digo, donde ¿sabes? Te juegas que parezca más real o menos real. Entonces, en este caso yo le puse un field of view bastante bajo, un 15. Porque si lo ponía más alto, ¿sabes? Se estiraba mucho y se deformaba demasiado. Y, ¿sabes? Al final quiero que parezca una figura. Entonces quiero que no sé, que se vea más consistente. No quiero que la perspectiva lo fuerce demasiado, ¿vale? El focal length va a ser la distancia a la que está la cámara, más o menos, o algo así. Bueno, no sé. Estos dos funcionan juntos. El focal length y el focus distance. Y controlando estos... Un segundo. ¿Qué? Allá va el coche. Ah, ¿vas a por edit? Ok. Eso es. Y controlando estos parámetros es con lo que juegas con el desenfoque de campo, ¿vale? Entonces, básicamente yo lo que hacía era buscarme un tiro de cámara que yo quiera. Bueno, por ejemplo, digamos que quiero hacer un tiro de cámara tal que así. ¿Sí? Un poco más abajo pondría esto. Eso es. Y ahora la apertura va a ser cuánto afecta el desenfoque, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy aquí y pongo un 5, ahora enseguida veremos que el fondo se empieza a desenfocar un poquito. En este caso, ¿sabes? Yo quería que fuera un poco exagerado para vender ese efecto de que es un objeto, pues eso, que no es un objeto muy grande de tamaño de una persona, sino que es un objeto pequeño y estamos haciendo una foto como de cerca, con lo cual el fondo se va a desenfocar más, ¿no? Para esto también busqué referencias, ¿no? De fotos de modelos de Sideshow, que hacen súper buenas presentaciones, fotos de Ownage, la empresa esta que imprime, siempre tienen como un fondo así como de tela o un fondo gris. Entonces busqué muchas referencias, ¿sabes? Para ver un poco cómo funcionaban las cámaras reales en ese tipo de escenarios. Y basándome en eso y jugando un poco pues con la intención artística del proyecto, encontré un punto en el que veía que quedaba guay, ¿no? Entonces al final me decidí en darle bastante desenfoque. Le puse un montón, le puse un 30 me parece. Con lo cual me iba a desenfocar mucho el fondo. Y no solo el fondo, sino que quería que las cosas que estén más alejadas de aquí se desenfoquen. Entonces si el fondo de aquí, de la base, por ejemplo, está más atrás, se vea un pelín desenfocado. O si el arma está más adelante, que se vea un pelín desenfocada en referencia a lo que es la cabeza, ¿no? Entonces era bastante forzado. Una vez tengo esto decidido, es ver un poco este valor de aquí, el focus distance. Entonces ahora, por ejemplo, es 2370 y se ve la cara totalmente desenfocada. Entonces ahí es donde yo tengo que jugar y decir, pues voy a probar con 2410. Y le doy. Lo guay de esto es que como es progresivo, enseguida vas a ir viendo si funciona o no. Entonces si os fijáis, y para esto, para controlarlo es fácil, así, veis qué parte está enfocando. Entonces fijaros que lo que está enfocando más es la parte de abajo, ¿no? Con lo cual quiere decir que me he pasado. Con lo cual vamos a bajar a un 2390, por ejemplo. ¿Vale? Y tenemos que encontrar el valor exacto en el que la cara se queda enfocada. Es la idea. 2350.
Vale, por aquí parece que ya va un poco más enfocada la cosa. Pero no del todo, ¿no? Está como por aquí más enfocado ahora. Y por aquí, ¿vale? Entonces un poco más que esto. 1670. No, sigue desenfocada. Bueno, básicamente era ir buscando el punto exacto en el cual yo quería que se enfocase la cara, ¿no? Y una vez lo encuentro, tirar un render. Ah, los post effects. Esto es muy guay también. ¿Ok? Entonces aquí, si los activamos, tenemos varias cosas, ¿no? Entonces yo hice un pelín de corrección de color. Le bajé un poco la saturación porque si la ponía en el 1 estaba demasiado saturado, en especial la piel. El contraste lo subí un pelín muy poquito. Un poco más de brillo le di, sobre todo porque así, sacando brillo, hacía también que estas cosas brillantes queden mejor. Le di un pelín de sepia tone, porque si no, como os digo, quedaba como demasiado saturado. Y añadiendo esto, ¿sabes? Se quedaba como más real. Si no, quedaba un poco cartoon, un poco de mentira. Y añadiendo esto, que básicamente es como poner un poquito de marrón encima de todo, me molaba más como queda. De hecho, puedo enseñaros cómo queda sin esto. ¿Veis cómo se satura? No sé si lo veréis en el vídeo, ¿vale? Pero aquí en la pantalla se ve muy claro cómo cambia y se pone todo mucho más brillante. Y ahí queda un poco más normal todo. Es como que se normaliza todo en general, para mi gusto. Ok, entonces tenemos la corrección de color. El desenfoque, estoy usando el propio de la cámara. Esto es como un post effect. Entonces en este caso no quiero utilizar este, sino quiero usar el real de la cámara. Tone mapping. Le puse un poquito más de exposición, lo mismo, para realzar un poco los brillos, básicamente. El glare es el efecto este como de brillo, glow, que sale como cosas volando de luz. Entonces le puse un poquito también. Y la viñeta. La viñeta siempre a mí es una cosa de la que me gusta mucho usar, porque ayuda como a enmarcar el objeto, ¿veis? ¿Veis la diferencia? Es brutal. Entonces yo siempre cuando hago renders utilizo la viñeta. O la hago en el render directamente, ¿no? Como en este caso que puedes hacerla. O la pongo en Photoshop, ¿vale? En Photoshop también te haces un recuadro, luego lo desenfocas y tienes como ese efecto de viñeta. Y ya está. Y el Lens Distortion no lo usé porque básicamente lo que hace es como deformarte un poco la imagen. Y en este caso no me hacía gran cosa. Así que preferí no utilizarlo. Vale, y más cosas esto. Tiene Subsurface Scattering, que no lo había probado. Y es muy sutil, pero funciona bien. Básicamente el Subsurface Scattering de la piel yo lo pinté un poco. ¿Ok? Entonces en las zonas que normalmente es más roja, como los dedos y así, básicamente las pinté un poco más rojas. Pero luego sí que intenté meterle este efecto. Y la verdad que no sé si se notaría mucho si lo quito. Pero yo lo puse. Y lo último que os quería decir respecto a esto, aquí arriba, en esta otra parte, tenéis el control de la calidad, ¿no? Entonces, básicamente es el mínimo de samples 5, el máximo son 2000 en este caso, lo subí porque yo creo que viene por defecto en 800 o algo así, entonces lo subí más porque quería que tuviera más calidad, y aquí le dices cuánto tiempo máximo quieres que esté renderizando. Entonces le puse 500 segundos, que es en verdad súper poco tiempo, ¿no? Porque sé que si lo hubiera hecho en VRAI, ¿sabes? Me habría tirado la vida, lo primero configurando todo, con luces, todo, UHD Rays y todo, me habría costado un montón. Y luego hacer pruebas de renders, ya sabéis que en VRAI te pegas la vida, ¿no? Al menos antes, ¿no? Ahora, ¿sabéis? Igual puedes utilizar otras opciones y es más fácil. Pero sé que me habría llevado más tiempo. En cambio aquí, al principio en vez de tener esto a 500 lo tenía a 200 o algo así. Me hacía render rápidos, iba viendo cómo quedaba. Y ya para los finales lo subía a 500 segundos. Aquí también puedes cambiar la resolución a la que va a salir la imagen. Y así ahorras tiempo de render también, porque no tiene que renderizar todo. Entonces yo quería imágenes así rectas, porque es una figura alta, con lo cual lo corté. Entonces simplemente aquí le pones las dimensiones del render, 1600 por 1400, y luego le das a Save Render. Y lo puedes guardar en el formato que tú quieras. Ya está. Y así básicamente como hice todas las imágenes. Y sinceramente ha sido una gozada. Substance Painter es que me encanta. Y ahora más todavía.
Entonces, la última versión de Substance Painter justo dijeron que habían actualizado y que una de las cosas que habían hecho es que se pudiera trabajar más fluidamente con el tema de... Voy a cerrar esto ya. Eso es, que se pudiera trabajar más fluidamente con todo este tema de alto poligonaje. Y yo lo he testeado aquí y ha sido una pasada, ¿vale? Me ha ido todo muy fluido, no me ha dado ningún problema. Es cierto que tengo el equipo potente ahora que me compré, pero no me ha dado ningún problema, no me ha cascado. La verdad que ha sido una gozada. Y luego el extra de haber podido renderizarlo tal cual ahí. Y sobre todo haber obtenido los resultados de cómo han quedado. Ha sido súper sorprendente. Entonces mirad, estos son los renders que hice al principio. Bueno, aquí hay un montón de pruebas y cosas. A ver... Eso es. Entonces estas son las primeras pruebas que hice. Entonces ya veis que está un pelín más saturado. Es sin el fondo y simplemente con un color aquí. Voy a cerrar el Substance Painter porque está renderizando todo el rato. Ok, entonces estos son los renders que hice al principio. Básicamente las pruebas. Las mandé a China también, ¿sabéis? Porque aquí no es tan realista, pero se ve bien el tipo de color que quiero que tengan las cosas, ¿no? Entonces esto no se ve tan gris, se ve como más azulado. Esto se ve más marrón que en lo que son los renders finales. Entonces, cuanta más información puedan tener en la empresa de China, sin duda mucho mejor, ¿no? Ok, básicamente pues este ha sido el workflow que he utilizado. Espero que os haya molado. Y sobre todo, si os surja una duda o una cosa que no entendéis, o algo que no explico y dices, ya, pero ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho tal? Me podéis preguntar como siempre y lo miramos, ¿vale? Entonces nada, como siempre, tíos, gente, un abrazo grande a todos. Gracias por los likes, los comentarios. Hay algunos de vosotros que tengo mensajes en el Facebook para miraros portfolios y cosas. Vale, esta semana lo haré porque he estado liado la pasada, pero esta semana intentaré acabar con eso. Y nada, un abrazo a todos, como siempre. Darme likes, subscribes y todas esas movidas guapas. Nos vemos en el próximo, gente. Hasta luego.